Las cartas de Pablo no solo contienen instrucciones puntuales para comunidades antiguas, también trazan una cartografía espiritual, una especie de anatomía de lo invisible, un mapa de los patrones que se repiten no en los calendarios, sino en las almas. Porque si miramos con atención, veremos que lo que Pablo describe no son solo problemas del primer siglo, son tensiones universales, son ciclos que vuelven, son estructuras que mutan con la historia, pero que siguen teniendo el mismo corazón. Podemos llamarlos patrones proféticos, no porque predigan eventos concretos, sino porque revelan estructuras espirituales que operan generación tras generación. Y Pablo identifica varios de estos patrones en sus cartas, no como observador distante, sino como alguien que los ha vivido, como quien ha sido víctima, pero también cómplice, como alguien que fue perseguidor y después perseguido. A continuación, 5 de esos patrones fundamentales. Primero, la transformación interior como fundamento. Pablo insiste, la fe no se trata de conductas visibles sin raíz, no se trata de aparentar ni de adoptar lenguajes, símbolos o gestos religiosos. El verdadero cambio no comienza en la superficie, comienza en el corazón. Es un proceso que no se puede fingir, porque puedes usar todas las palabras correctas y seguir cargando las mismas cadenas invisibles. Puedes pertenecer a una comunidad y seguir aislado por dentro. Para Pablo, la conversión no es un evento, es un proceso continuo de muerte y resurrección internas. No basta con limpiar la fachada, hay que derribar estructuras internas y permitir que algo completamente nuevo emerja desde lo más profundo. Segundo, la libertad sin discernimiento se convierte en esclavitud. Pablo advierte que no todo lo que es permitido conviene, no todo lo que suena a libertad libera. A veces, llamamos libertad a lo que en realidad son impulsos no transformados, deseos disfrazados de derechos, compulsiones justificadas por cultura. Pero la libertad sin conciencia es otra forma de esclavitud, una más sutil, una más peligrosa, porque no viene impuesta desde fuera, viene elegida desde dentro. Y cuando esa elección no nace del espíritu, sino de la carne, termina construyendo cárceles que parecen templos. Tercero, el conocimiento sin amor infla, pero no edifica. Pablo confronta algo que sigue vigente, la tentación de usar la fe, transformar la teología en competencia, de medir espiritualidad con argumentos y no con compasión. Pero el conocimiento, sin el amor como raíz, solo produce orgullo, y el orgullo espiritual es más difícil de detectar porque se disfraza de verdad. Pablo lo deja claro, el conocimiento verdadero humilla, nos recuerda que no somos salvadores, somos instrumentos frágiles que han sido alcanzados por gracia. Cuarto, la batalla principal no es externa. Pablo no describe una guerra entre pueblos, describe una guerra interior, entre el viejo y el nuevo hombre, entre la carne y el espíritu, entre lo que fuimos y lo que estamos llamados a ser. Esta lucha no se libra en escenarios visibles, se libra en decisiones invisibles, en lo que pensamos cuando nadie nos ve, en lo que hacemos cuando no hay recompensa inmediata, en lo que elegimos amar aunque nos duela. Y esa batalla, más que cualquier otra, es la que determina el rumbo de una vida. Quinto, la esperanza no es evasión, es resistencia. Para Pablo, la esperanza no es un consuelo emocional, es una postura espiritual. No niega la oscuridad, la atraviesa, no ignora el dolor, lo redime. En un mundo que exige resultados inmediatos, la esperanza parece ingenua, pero Pablo la presenta como el motor que sostiene al alma cuando todo alrededor se derrumba. No es la esperanza en fórmulas, es la esperanza en una presencia que permanece incluso cuando las respuestas no llegan. Estos 5 patrones no son teorías, son verdades encarnadas, verdades que si las ignoramos volverán a repetirse una y otra vez hasta que despertemos. Y ese despertar no comienza con explicaciones, comienza con reconocimiento, no de lo que el mundo hace mal, sino de lo que aún no hemos transformado en nosotros mismos. Ese es el mapa, no del futuro, sino de lo eterno. Vivimos rodeados de luces, pero no siempre de claridad. Tenemos acceso a más información que nunca, pero no necesariamente más sabiduría. Navegamos entre miles de voces, pero seguimos sin saber cuál escuchar cuando
todo se rompe por dentro. En este mundo de inmediatez, de apariencias curadas, de vidas filtradas en redes sociales, de discursos que se gritan pero rara vez se escuchan, las palabras de Pablo emergen como un contraste, no por su volumen, sino por su profundidad. Y cuando uno se detiene a leerlas, sin apuro, sin intención de demostrar nada, empieza a notar algo inquietante. Pablo no está describiendo solamente a las iglesias del primer siglo, está describiendo las tensiones del alma humana que hoy seguimos repitiendo, con nuevas máscaras, pero con las mismas heridas. Piensa en lo que vemos a diario. Personas que creen ser libres, pero no pueden pasar un solo día sin estímulos constantes. Vidas que buscan validación, pero que no conocen la paz interior. Corazones saturados de datos, pero hambrientos de sentido. Comunidades que hablan de unidad, pero viven divididas por ideologías, estilos y egos disfrazados de convicción. Ahí es donde los escritos de Pablo vuelven a la vida. Cuando él habla del conocimiento que infla, ¿no está describiendo nuestra obsesión con tener la razón? Cuando advierte sobre libertades que se convierten en esclavitud, ¿no está apuntando a una generación que lo puede todo, pero que ha olvidado por qué hace lo que hace? Cuando menciona la lucha interior entre carne y espíritu, ¿no está revelando el conflicto silencioso de millones que se sienten fragmentados, aunque sonrían frente a la cámara? Y cuando habla de esperanza que resiste, ¿no está sosteniendo la mano de quienes hoy sienten que ya no queda nada por esperar? La conexión no es forzada. No es que intentemos meter los textos en nuestra cultura. Es que nuestra cultura, sin darse cuenta, está caminando los mismos senderos de confusión, orgullo, cansancio y autoengaño que Pablo ya había visto en su tiempo. Porque los sistemas cambian, los imperios caen y otros se levantan. Las herramientas se transforman, pero el alma humana sigue buscando lo mismo: identidad, pertenencia, redención, verdad. Y esa búsqueda, cuando no se reconoce conscientemente, se disfraza de ambición, de control, de ruido, de consumo. Es allí donde la palabra profética, lejos de ser espectáculo, se convierte en espejo. Y Pablo no escribe para señalar culpables en el poder, escribe para preguntarnos si, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en los mismos sistemas que criticamos. Porque no se trata solo de lo que el mundo está haciendo, se trata de lo que nosotros estamos permitiendo que crezca dentro de nosotros. Y eso, más que cualquier predicción, debería hacernos detenernos, no para tener miedo, sino para recuperar discernimiento, no para levantar banderas, sino para volver al silencio donde todo se revela. Antes de que existieran las imprentas, antes de que las palabras corrieran por cables invisibles y se alojaran en pantallas azules, hubo una época donde escribir era un acto sagrado y peligroso. Cada letra era una decisión, cada frase una resistencia silenciosa, cada trozo de pergamino un acto de fe en que esas palabras no se perderían. Imagina una celda tallada en piedra donde la humedad se filtra desde abajo y el único sonido es el de un estilete raspando lentamente sobre un trozo de papiro. Allí, un hombre solo escribe. No sabe si saldrá vivo, no sabe si sus palabras serán leídas, ni si quedará algo de él cuando el imperio cierre su historia. Pero aún así, no escribe para ser famoso, ni para ganar discusiones. Escribe porque hay algo que arde dentro de él más fuerte que la prisión que lo contiene. Ese hombre es Pablo, y lo que deja detrás, esas cartas, esas palabras humildes y sin adornos, serán como brasas encendidas que cruzarán siglos, tocarán corazones y, de forma inesperada, incomodarán a generaciones que aún no han nacido. Nosotros somos una de esas generaciones, pero antes de seguir, haz silencio. Imagina que no estás en tu casa, que estás allí, en esa celda. No hay pantallas, no hay micrófonos, no hay miles de seguidores esperando tu opinión. Solo estás tú y el eco de palabras que no fueron escritas para un tiempo, sino para una condición. Porque las verdaderas palabras proféticas no dependen del calendario, dependen del corazón humano. Y el corazón humano sigue siendo el mismo. Este no es un mensaje que grita, es uno que susurra, pero susurra profundo. Y si prestas atención, sentirás lo que tantas almas han sentido al leer esas cartas bajo la luz temblorosa de una vela, que alguien, desde otro tiempo, ha mirado directamente dentro de ti. ¿Qué hace que ciertos textos, escritos por un hombre sin ejército, sin riquezas, sin plataforma, sigan generando preguntas incómodas 2000 años después? ¿Qué clase de poder tienen las palabras que no fueron diseñadas para sobrevivir, pero lo hicieron? Piensa en esto. El apóstol Pablo no era un emperador, no era un filósofo reconocido por las escuelas griegas, no era un místico buscado por multitudes, era un hombre roto, transformado. A
veces temido, otras veces incomprendido, pero sobre todo, era alguien que ya no podía callar. Y cuando alguien no puede callar lo que ha visto, no escribe para convencer. Escribe porque no hacerlo sería traicionar su conciencia. Ahora imagina que estás sentado en silencio. No hay música de fondo, no hay luces que te distraigan. Solo tú y un pergamino antiguo, escrito por alguien que nunca pensó en tu época, pero que parece haber visto tu alma. Te detienes en una línea, lees despacio, y algo en tu interior se agita. No sabes por qué, pero esas palabras despiertan una tensión que ya sentías, pero no sabías cómo nombrar. ¿Y si lo que te molesta no es el contenido, sino el espejo que levanta frente a ti? ¿Y si esas cartas no fueron pensadas para informar, sino para desenterrar? Pablo habla de lucha interior, de libertad malentendida, de conocimiento sin amor, de esperanzas que resisten la oscuridad. Y tú reconoces todo eso, no en libros de teología, sino en tu día a día, cuando te esfuerzas por sostener una imagen que no coincide con tu interior, cuando confundes placer inmediato con libertad, cuando crees que saber más te hace mejor, pero sientes cada vez menos compasión, cuando te das cuenta de que el enemigo más difícil no está afuera, sino en tus propios pensamientos, cuando has dejado de esperar, pero no te atreves a confesarlo. Ahí es donde Pablo te alcanza, no con condena, sino con claridad, porque sus cartas no están llenas de predicciones, están llenas de diagnósticos, no de cómo será el mundo, sino de cómo somos cuando no despertamos. Y aquí comienza el verdadero viaje, uno que no se trata de saber más, sino de verte más claramente. Quizá por eso, cuando Pablo escribe, no intenta ser popular, intenta ser fiel, y su fidelidad incomoda, porque no te da excusas, te da verdad. Y la verdad, cuando no estás preparado, parece dura, pero si te atreves a mirarla con el corazón abierto, puede ser el principio de una transformación real. Así que haz una pausa, respira profundo. Estás por adentrarte en enseñanzas que no buscan impresionar, buscan confrontar, no para derribarte, sino para reconstruirte desde lo más profundo. Antes de leer las cartas de Pablo, antes de interpretarlas, antes de sacar conclusiones, necesitamos detenernos y preguntarnos dónde y por qué fueron escritas, a quién iban dirigidas, qué estaba pasando en las comunidades que las recibieron, qué buscaba el apóstol al escribir cada palabra, porque estas no son cartas genéricas, tampoco son manifiestos teológicos fabricados en laboratorios religiosos, no fueron pensadas como tratados fríos de doctrina, fueron palabras vivas, urgentes, pastorales, dolorosas, escritas a personas reales, con luchas reales, en contextos complejos. Imagina por un momento, te llamas Pablo, tienes cicatrices en la espalda por predicar, tus pasos han dejado polvo en caminos hostiles, has llorado por comunidades que se dividen, has sentido el rechazo de tus propios hermanos, has sido perseguido por los romanos y también criticado por los religiosos, y aún así, escribes. No porque tengas tiempo libre, sino porque sabes que si no escribes, alguien puede extraviarse. Las cartas de Pablo nacen desde lugares muy distintos, desde prisiones como la de Roma, desde casas humildes en Éfeso o Corinto, desde contextos donde la fe era frágil y la presión externa sofocante. A los filipenses les escribe con ternura desde la cárcel, a los corintios con firmeza ante divisiones internas, a los gálatas con fuego en el corazón ante la confusión doctrinal, a los tesalonicenses con esperanza frente al sufrimiento, a los romanos con profundidad para unir mundos opuestos, judíos y gentiles, ley y gracia, fe y obras, cuerpo y espíritu. Cada carta es una ventana a una comunidad específica, y cada comunidad tenía sus sombras, sus dilemas, sus heridas abiertas. Y es aquí donde debemos ser muy cuidadosos, porque muchas veces al leer a Pablo, corremos el riesgo de sacar sus palabras de su contexto y meterlas en el nuestro, de tomar lo que fue respuesta pastoral y convertirlo en ley universal. Pero Pablo no escribe para el siglo XXI, escribe para el corazón humano, y eso, paradójicamente, lo hace más relevante que muchos libros modernos, no porque hable de nuestra tecnología, ni porque mencione nuestros gobiernos, sino porque describe algo que no cambia, la condición humana. Pablo no tenía redes sociales, pero sabía lo que era el ego. No vivía bajo capitalismo o comunismo, pero entendía el poder de los sistemas que oprimen. No conocía nuestras estructuras modernas, pero discernía los patrones espirituales detrás de ellas. Sus palabras son un mapa, pero no del futuro, son un mapa del alma, de lo que ocurre cuando el ser humano quiere cambiar, pero no sabe cómo, de lo que pasa cuando se predica una fe sin cruz, de lo que nace cuando el conocimiento reemplaza la compasión, de lo que se rompe cuando la comunidad olvida su centro. Por eso,
Antes de interpretar, antes de aplicar, antes de conectar con el mundo actual, tenemos que detenernos aquí, porque sin contexto, el texto se convierte en pretexto. Y las cartas de Pablo no fueron escritas para ser usadas, fueron escritas para ser entendidas. Si ignoramos las circunstancias que las originaron, terminamos proyectando sobre ellas nuestros propios prejuicios. Pero si leemos con humildad, entonces algo ocurre. Las cartas que parecían antiguas se vuelven actuales. Las frases que parecían doctrinas duras se revelan como gritos de un corazón pastoral, y el hombre que parecía lejano se convierte en un hermano que nos habla al oído desde otro tiempo, pero con una urgencia que aún resuena. Las cartas de Pablo no solo contienen instrucciones puntuales para comunidades antiguas, también trazan una cartografía espiritual, una especie de anatomía de lo invisible, un mapa de los patrones que se repiten no en los calendarios, sino en las almas. Porque si miramos con atención, veremos que lo que Pablo describe no son solo problemas del primer siglo, son tensiones universales, son ciclos que vuelven, son estructuras que mutan con la historia, pero que siguen teniendo el mismo corazón. Podemos llamarlos patrones proféticos, no porque predigan eventos concretos, sino porque revelan estructuras espirituales que operan generación tras generación. Y Pablo identifica varios de estos patrones en sus cartas, no como observador distante, sino como alguien que los ha vivido, como quien ha sido víctima, pero también cómplice, como alguien que fue perseguidor y después perseguido. A continuación, 5 de esos patrones fundamentales. Primero, la transformación interior como fundamento. Pablo insiste: la fe no se trata de conductas visibles sin raíz. No se trata de aparentar ni de adoptar lenguajes, símbolos o gestos religiosos. El verdadero cambio no comienza en la superficie, comienza en el corazón. Es un proceso que no se puede fingir, porque puedes usar todas las palabras correctas y seguir cargando las mismas cadenas invisibles. Puedes pertenecer a una comunidad y seguir aislado por dentro. Para Pablo, la conversión no es un evento, es un proceso continuo de muerte y resurrección internas. No basta con limpiar la fachada, hay que derribar estructuras internas y permitir que algo completamente nuevo emerja desde lo más profundo. Segundo, la libertad sin discernimiento se convierte en esclavitud. Pablo advierte que no todo lo que es permitido conviene, no todo lo que suena a libertad libera. A veces, llamamos libertad a lo que en realidad son impulsos no transformados, deseos disfrazados de derechos, compulsiones justificadas por cultura. Pero la libertad sin conciencia es otra forma de esclavitud, una más sutil, una más peligrosa, porque no viene impuesta desde fuera, viene elegida desde dentro. Y cuando esa elección no nace del espíritu, sino de la carne, termina construyendo cárceles que parecen templos. Tercero, el conocimiento sin amor infla, pero no edifica. Pablo confronta algo que sigue vigente: la tentación de usar la fe, transformar la teología en competencia, de medir espiritualidad con argumentos y no con compasión. Pero el conocimiento, sin el amor como raíz, solo produce orgullo, y el orgullo espiritual es más difícil de detectar porque se disfraza de verdad. Pablo lo deja claro: el conocimiento verdadero humilla. Nos recuerda que no somos salvadores, somos instrumentos frágiles que han sido alcanzados por gracia. Cuarto, la batalla principal no es externa. Pablo no describe una guerra entre pueblos, describe una guerra interior, entre el viejo y el nuevo hombre, entre la carne y el espíritu, entre lo que fuimos y lo que estamos llamados a ser. Esta lucha no se libra en escenarios visibles, se libra en decisiones invisibles, en lo que pensamos cuando nadie nos ve, en lo que hacemos cuando no hay recompensa inmediata, en lo que elegimos amar aunque nos duela. Y esa batalla, más que cualquier otra, es la que determina el rumbo de una vida. Quinto, la esperanza no es evasión, es resistencia. Para Pablo, la esperanza no es un consuelo emocional, es una postura espiritual. No niega la oscuridad, la atraviesa, no ignora el dolor, lo redime. En un mundo que exige resultados inmediatos, la esperanza parece ingenua, pero Pablo la presenta como el motor que sostiene al alma cuando todo alrededor se derrumba. No es la esperanza en fórmulas, es la esperanza en una presencia que permanece incluso cuando las respuestas no llegan. Estos 5 patrones no son teorías, son verdades encarnadas. Verdades que, si las ignoramos, volverán a repetirse una y otra vez, hasta que despertemos. Y ese despertar no
comienza con explicaciones, comienza con reconocimiento, no de lo que el mundo hace mal, sino de lo que aún no hemos transformado en nosotros mismos. Ese es el mapa, no del futuro, sino de lo eterno. Vivimos rodeados de luces, pero no siempre de claridad. Tenemos acceso a más información que nunca, pero no necesariamente más sabiduría. Navegamos entre miles de voces, pero seguimos sin saber cuál escuchar cuando todo se rompe por dentro. En este mundo de inmediatez, de apariencias curadas, de vidas filtradas en redes sociales, de discursos que se gritan pero rara vez se escuchan, las palabras de Pablo emergen como un contraste, no por su volumen, sino por su profundidad. Y cuando uno se detiene a leerlas, sin apuro, sin intención de demostrar nada, empieza a notar algo inquietante. Pablo no está describiendo solamente a las iglesias del primer siglo, está describiendo las tensiones del alma humana que hoy seguimos repitiendo, con nuevas máscaras, pero con las mismas heridas. Piensa en lo que vemos a diario. Personas que creen ser libres, pero no pueden pasar un solo día sin estímulos constantes. Vidas que buscan validación, pero que no conocen la paz interior. Corazones saturados de datos, pero hambrientos de sentido. Comunidades que hablan de unidad, pero viven divididas por ideologías, estilos y egos disfrazados de convicción. Ahí es donde los escritos de Pablo vuelven a la vida. Cuando él habla del conocimiento que infla, ¿no está describiendo nuestra obsesión con tener la razón? Cuando advierte sobre libertades que se convierten en esclavitud, ¿no está apuntando a una generación que lo puede todo, pero que ha olvidado por qué hace lo que hace? Cuando menciona la lucha interior entre carne y espíritu, ¿no está revelando el conflicto silencioso de millones que se sienten fragmentados, aunque sonrían frente a la cámara? Y cuando habla de esperanza que resiste, ¿no está sosteniendo la mano de quienes hoy sienten que ya no queda nada por esperar? La conexión no es forzada. No es que intentemos meter los textos en nuestra cultura. Es que nuestra cultura, sin darse cuenta, está caminando los mismos senderos de confusión, orgullo, cansancio y autoengaño que Pablo ya había visto en su tiempo, porque los sistemas cambian, los imperios caen y otros se levantan, las herramientas se transforman, pero el alma humana sigue buscando lo mismo: identidad, pertenencia, redención, verdad. Y esa búsqueda, cuando no se reconoce conscientemente, se disfraza de ambición, de control, de ruido, de consumo. Es allí donde la palabra profética, lejos de ser espectáculo, se convierte en espejo. Y Pablo no escribe para señalar culpables en el poder, escribe para preguntarnos si, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en los mismos sistemas que criticamos. Porque no se trata solo de lo que el mundo está haciendo, se trata de lo que nosotros estamos permitiendo que crezca dentro de nosotros. Y eso, más que cualquier predicción, debería hacernos detenernos, no para tener miedo, sino para recuperar discernimiento, no para levantar banderas, sino para volver al silencio donde todo se revela. En tiempos de tanto ruido espiritual, de discursos polarizados, de batallas ideológicas disfrazadas de fe, hay algo que necesitamos afirmar con toda claridad: no todo lo que suena bíblico es fiel al corazón de la Escritura, y eso incluye las cartas de Pablo, porque sí, es verdad, sus palabras han tocado generaciones, han sanado comunidades, han despertado conciencias dormidas, pero también han sido usadas como armas, como justificación de sistemas de control, como excusa para excluir, condenar, dividir. Y por eso este bloque no es opcional, es necesario. Leer a Pablo sin entender lo que sus enseñanzas no son es como recibir un mapa sin brújula. Puedes tener en tus manos las palabras correctas, pero si las usas desde el miedo o el orgullo, te llevarán en dirección contraria. Así que digámoslo sin rodeos: estas cartas no son un calendario cifrado del fin del mundo. No fueron escritas para que vivamos contando fechas, observando cada movimiento global con paranoia, esperando señales secretas que solo algunos pueden descifrar. Tampoco son advertencias veladas contra líderes políticos, ni alegorías apocalípticas para justificar agendas humanas. Pablo no escribió para alimentar conspiraciones, escribió para formar comunidades vivas, comprometidas con una fe que transforma desde adentro, no desde el poder. Sus cartas no son amenazas escondidas en lenguaje espiritual. No son herramientas para infundir miedo, ni para generar dependencia emocional en figuras religiosas. No son plataformas para construir superioridad moral. No fueron pensadas para ser usadas como armas doctrinales. No fueron redactadas para aplastar al otro con argumentos. No fueron inspiradas para crear élites que se sienten más puras por interpretar mejor el texto. Tampoco son entretenimiento espiritual.
espiritual. No fueron escritas para ser consumidas como si fueran parte de un espectáculo profético. No son series de Netflix donde el fin del mundo es el atractivo principal. No hay giros dramáticos diseñados para mantener tu atención a base de miedo. Y no, Pablo no escribió para que especuláramos sobre el anticristo, no sugirió nombres, no dejó pistas escondidas, no invitó a convertir la fe en una obsesión con el futuro, porque la profecía, tal como la entendía, no tenía como objetivo adivinar, tenía como objetivo discernir. No se trataba de saber qué iba a pasar, se trataba de entender qué estaba pasando dentro de nosotros. Y aquí está la clave que muchos olvidan. Las enseñanzas de Pablo no fueron dictadas desde una torre, fueron escritas desde el quebranto, desde la cárcel, desde la renuncia, desde la vulnerabilidad de un hombre que había sido transformado no por miedo, sino por gracia. Por eso, si hoy lees sus palabras y sientes temor, ansiedad, desesperanza, haz una pausa, porque eso no viene de él. Eso viene de interpretaciones malintencionadas o de corazones que han aprendido a asociar la fe con control y castigo. Pablo no habla desde la amenaza, habla desde la urgencia del amor. Y esa urgencia no te empuja con gritos, te invita con fuego, no con presión externa, sino con una luz que quiere encenderse por dentro. Así que recuerda esto: si una interpretación de la profecía te quita paz, pero no te da claridad, no viene del espíritu que inspiró esas palabras, porque lo verdaderamente profético no te paraliza con miedo, te impulsa con discernimiento, no te separa con orgullo, te une con humildad, no te llama a correr, te llama a despertar, y ese despertar, más que temer, es un acto de profunda libertad. Hasta ahora hemos caminado por paisajes antiguos, por cartas manchadas de historia y polvo, por advertencias que no gritan, pero que susurran con fuego. Hemos visto patrones que se repiten, hemos desarmado ideas equivocadas, hemos conectado con el presente. Pero todo eso sería insuficiente si no hiciéramos una última parada, una más íntima, más silenciosa, más incómoda, porque aunque todo esto comenzó como una exploración de los escritos de Pablo, la verdadera pregunta es otra. No es ¿qué dijo Pablo?, sino ¿qué revela Pablo de mí? Y aquí ya no hay excusas, no hay necesidad de defender doctrinas, no hay espacio para proyectar en otros lo que nos incomoda. Solo hay una cosa que podemos hacer: mirar hacia adentro, sin máscaras, sin prisa, sin miedo. Y entonces preguntar, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿He abrazado una fe que transforma o una que simplemente me da tranquilidad emocional? ¿Estoy buscando entender o solo confirmar lo que ya creo? ¿Uso la escritura como espejo o como arma? ¿He confundido madurez espiritual con acumulación de información? ¿Mi fe tiene raíces o solo reflejos aprendidos? ¿Estoy dispuesto a morir a lo que ya no sostiene vida en mí, aunque eso implique dejar ir viejas formas de pensar, de amar, de orar, de ver a Dios? Me atrevo a admitir que, a veces, mi necesidad de tener la razón es mayor que mi deseo de amar bien. ¿Puedo ver que algunos de mis principios en realidad son temores disfrazados? ¿Puedo aceptar que mi necesidad de control ha asfixiado mi capacidad de rendirme? Y sobre todo, estoy viviendo de tal manera que si Pablo me escribiera hoy, sus palabras serían de consuelo o de corrección. Estas preguntas no son cómodas, no están hechas para eso, pero tampoco están hechas para humillar. Están hechas para abrir, para desenterrar, para preparar el terreno de algo que el alma ya intuye, aunque la mente lo resista, que hemos sido llamados a más, no a una religión más sofisticada, no a una opinión más afilada, no a un argumento más convincente. Hemos sido llamados a un proceso de transformación tan real, tan profundo, tan invisible, que solo puede sostenerse desde adentro, y ese proceso comienza con una rendición que no es derrota, es inicio, es semilla. Es fuego suave que consume lo viejo para hacer espacio a lo eterno. Entonces, hoy no preguntes qué tan cerca está el fin del mundo. Pregunta qué tan cerca está tu alma de despertar. No preguntes si los demás están equivocados. Pregunta si tú has dejado de crecer. No preguntes si este es el tiempo profético anunciado. Pregunta si estás viviendo proféticamente en el tiempo que ya tienes. Porque tal vez la pregunta no es quién vendrá, sino quién estás llegando a ser. Y eso, más que cualquier predicción, determina tu eternidad. Tal vez esperabas una respuesta, una fórmula, una estructura clara que te dijera qué hacer, cómo actuar,
cuál será el siguiente gran evento profético, pero lo que recibiste fue otra cosa. No un mapa externo, sino un espejo interno. No una línea de tiempo, sino una línea de conciencia. Porque las cartas de Pablo no cierran con certezas absolutas, cierran con invitaciones, con exhortaciones que no imponen, pero que insisten como una voz en medio de la niebla. Y esa voz, que ya no es solo la suya, sino también la de tu propia alma despertando, te susurra algo simple, pero decisivo. Es tiempo de dejar de mirar por la ventana y comenzar a mirar por dentro, porque lo profético no siempre habla del mañana. A veces, te llama a redimir lo que postergas hoy. Quizá la transformación que esperas del mundo comience con una decisión que aún no has tomado. Quizá el nuevo tiempo que anhelas no depende del calendario, sino del valor de rendirte. Quizá lo que Pablo quiso decirnos todo este tiempo no fue, aquí están las señales, sino, aquí está tu alma, ¿puedes verla? Y si llegaste hasta aquí, si algo en este mensaje tocó una parte de ti que habías olvidado, te invito a no dejar que esto quede solo como un buen video. Hazlo semilla, hazlo silencio, hazlo oración, hazlo decisión. Y si lo deseas, comparte en los comentarios. ¿Con qué frase te quedas? ¿Qué parte de ti sintió que estas palabras hablaban directamente a tu historia? ¿Hay algo que necesitas soltar, confesar, abrazar o despertar? Este canal no es para predicarte, es para caminar contigo, no para darte respuestas absolutas, sino para hacer las preguntas que realmente importan. Porque tal vez la Biblia nunca nos pidió adivinar el futuro, sino prepararnos interiormente para él. Y si eso es verdad, entonces no se trata de saber lo que viene, se trata de convertirnos en alguien que ya no teme cuando llegue. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue escuchando los susurros, porque ahí es donde todo comienza.